Gracias porque nos concedes la gran bendición de estar delante de ti, dando gloria y honra a tu santo y bendito nombre, Señor. Y en este momento, nuestro Dios, que vamos a presentar, a proclamar tu santa y bendita palabra. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor, de todo este pueblo aquí presente, desde los niños, desde el más pequeño hasta el más grande, porque estamos en un momento, Señor Dios, muy solemne, muy íntimo contigo, Señor. En tus manos pues ponemos nuestra vida y permite que el santo y bendito Espíritu que está en nosotros, Señor, sea nuestra luz, nuestro guía, Señor, porque sin la ayuda de tu Santo Espíritu, humanamente, Señor, tu palabra no hace efecto en el corazón del oyente. Señor, dirígenos pues, y que tu pueblo aquí presente, Señor, si hay alguien, nuestro Dios, quizás en este momento se sienta quizás desalentado o triste, o que tenga, Señor, algún malestar en su cuerpo físico, Señor Dios, que al salir de aquí, nuestro Dios va a salir saltando como lo hacían los enfermos cuando tú estuviste en la tierra, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muy bien, hermanos, las alabanzas que cantamos, hermosísima. Y la última alabanza que cantamos, le decía aquí a mi hermano Ciro, en lo personal me llega. Y el hermano, ¿verdad?, el autor de esta alabanza, creo que fue el hermano Jaime Murrell, ¿verdad?, que falleció en el COVID, en la pandemia, ¿verdad? Y ahí menciona en esa alabanza, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Y Él está allá, estamos seguros. Muy bien. ¿Cómo estamos, hermanos? Estamos ya en este mes de diciembre, ¿verdad?, que es una fecha, un momento, un tiempo, ¿verdad?, de recordar, de celebrar, ¿verdad?, ese gran acontecimiento que ocurrió en este planeta Tierra. Y lo podemos ver aquí nada más entre nosotros, ¿verdad?, de nuestro alrededor, como ya, ¿verdad?, la sociedad, todos en general, la estamos celebrando, recordando. Yo creo que hasta nos sentimos un poco cansados ya. Y va a llegar el 24, el día del 25 de Navidad, ¿verdad? Ya vamos a estar cansados. Anoche, ¿verdad?, yo me acosté a la 1 de la mañana. Sí, porque estamos en los eventos, ¿verdad, hermanos?, sociales de la iglesia. Sí, cumpleaños, 15 años, bodas, todo, hermano. Y de veras, y comida, hermanos, quisiéramos que estuviera más grande el refri. Muy bien. Entonces, hermanos, estamos celebrando y recordando la Navidad. Pero para que esto, hermanos, sea realmente efectivo, que sea real en nuestras vidas como cristianos, tenemos que, hermanos, creer y reconocer que lo que acabamos de leer en ese pasaje bíblico, ¿verdad?, porque toda la Biblia habla de la Navidad, de la venida del Señor a la tierra. Pero ese pasaje que leímos, hermanos, es un pasaje donde el apóstol Juan, ¿verdad?, el discípulo Juan, afirma, declara, hermanos, que esto fue realidad, que ocurrió, que ya ocurrió, y que ya nosotros como iglesia, desde hace 2025 años, ¿verdad?, la iglesia cristiana lo estamos celebrando. Y hoy lo seguimos celebrando. Ahora, viene una pregunta para todos nosotros. ¿Cuándo se comenzó a anunciar la Navidad, hermanos? ¿En qué momento? ¿En qué lugar se comenzó a anunciar la Navidad?
anunciar en Génesis. En Génesis, porque precisamente el primer versículo de Juan 1:1 que dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Y dice: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto nos lleva, hermanos, hasta Génesis capítulo 1. ¿Sí? Si nos hemos dado cuenta, porque conocemos la Biblia, Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesucristo, ya cuando vino el cumplimiento, ¿verdad? Pero Juan no inicia así. Juan no inicia anunciando el nacimiento, sino Juan, hermanos, se va directamente, prácticamente se dedica a narrar, a escribir todo el acontecimiento desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Malaquías, hasta el momento, ¿verdad?, que el Señor vino a esta tierra. Hasta ahí, ¿verdad? Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que el apóstol Juan, él está confirmando y habla de su tocayo Juan, ¿verdad? Comienza hablando también de Juan el Bautista. Y sabemos también, ¿verdad?, la historia de Juan el Bautista, cuál fue su ministerio que él realizó, ¿verdad?, por mandato y dirección de nuestro Dios. Sabemos la historia, ¿verdad?, que Juan con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, casi crecieron juntos. Y él, ¿verdad?, Dios lo preparó, lo capacitó, ¿verdad?, para que fuera el precursor de dar las buenas nuevas. Lo sabemos todo eso, ¿verdad? Y así sucedió. Entonces, hermano, nosotros como iglesia, como creyentes hoy, ¿verdad?, tenemos que tener presente, hermano, que ya estamos en Cristo. Ya Cristo habita en vuestros corazones. Y lo que dice aquí, ¿verdad?, el tema, hermanos, tenemos que hacerlo realidad en nuestra vida. Tenemos derecho a celebrar, a disfrutar estos momentos al máximo, hermano. Sí, anoche yo creo que hubieron 2 eventos aquí en la iglesia, quién sabe cuánto más, ¿verdad?, en la familia cristiana. Y hermanos, los disfrutamos, momentos especiales, tranquilos, los niños jugando, todos platicando, los adultos. Maravilloso, hermano. Se siente la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en las familias cristianas. Muy bien. El título es, hermano, Jesús, dice, es la luz para nuestra vida. ¿Qué significa esto? Como les decía, ¿verdad?, ya el Señor ya cumplió, realizó la obra. Y hoy la iglesia cristiana universal en el mundo, la iglesia redimida, todos los que hemos creído, ¿verdad?, lo estamos celebrando, hermanos, con fe, con la certeza de que esto es realidad. Pero, hermanos, la celebración no es solamente externa, sino esa celebración tiene que surgir, tiene que brotar de lo más profundo de nuestro corazón. Dice, Juan inicia con un pensamiento profundo acerca de Jesús. Dentro de los temas que tratan estos primeros versículos y que sirven de introducción, tenemos los siguientes vocablos como verbo, vida, luz y tinieblas. Enseñanzas divinas que Dios declaró, hermanos, a favor de la humanidad. 3 vocablos. La primera, ¿verdad? ¿Qué cosa es? ¿Qué decíamos? ¿Cuál fue la primera que les dije? Verbo, que es la palabra, que es Jesucristo. La vida, la luz y las tinieblas.
Así comienza, ¿verdad?, hablando el apóstol Juan. Bueno, el versículo 4 nos dice, ¿qué nos dice? No lo lean, yo aquí lo tengo, hermano, aquí lo tengo en la vista. En él estaba la vida, y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres, no de las cosas materiales, ni de los animales, marca aquí, sino de los hombres, del ser humano, que fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, esto lo tenemos que tener muy presente. Dice, aquí el Evangelio de Juan refiere a Jesús como el verbo, es decir, la palabra con el que Dios creó al mundo, pero también se refiere a Jesús como la vida y la luz. Esto nos relaciona con Génesis 1. Y ahí sabemos cómo comienza la palabra de Dios en Génesis, que dice que el planeta Tierra, ¿cómo estaba? En oscuridad. Oscuridad, estaba cubierto por agua, pero el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre las aguas. Entonces el Señor, en sus planes divinos, hermanos, sabemos la historia, cómo comenzó, todo lo que hizo para darle, ¿qué cosa? Vida a este planeta Tierra que estaba en oscuridad, que estaba muerto. Sí, hermano, gloria sea a nuestro Dios, ¿verdad?, porque le dio vida a este planeta y nos iluminó también. El objetivo del Evangelio de Juan es afirmar, hermanos, la preexistencia de Cristo. Y en Juan 20:31 nos dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la predicación, hermanos, que debe de permanecer hasta que el Señor regrese. Seguir predicando esto a los que todavía, ¿verdad?, no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, Cristo como la palabra creadora de vida, porque crear, hermanos, es vivir, y para vivir necesitamos de un guía. Por eso en este versículo 4 Juan explica que el verbo nos da no solo la vida, sino también la luz que nos guía en esta vida. Así es, hermano. Ya nosotros ya no vivimos en tiniebla. Claro, el día está compuesto por el día y por la noche. Ya cuando oscurece, que el sol, ¿verdad?, como va girando la tierra, pues ya, ¿verdad?, se oscurece todo. Pero no está hablando aquí de esa oscuridad, sino de la oscuridad espiritual, que es lo que quiere el Señor, que toda la humanidad venga a esta luz, adquiera a esta luz, que no viva en oscuridad, que no muera en oscuridad. Eso es, hermano. También el profeta Isaías lo dijo, hermanos, allá en su versículo, en capítulo 9, versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así es, hermano. Por eso nosotros, hermano, reflejamos la luz de Cristo, donde la iglesia en general, como familias, personalmente, donde caminamos, donde estamos, debemos de reflejar que Jesucristo está en nuestros corazones, que ya no estamos en tinieblas, ¿sí?, que Él nos ha dado la vida, hermano. Bueno, vamos al siguiente punto. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí hay dos palabras: prevalecer, resplandecer y prevalecer. Son dos palabras diferentes.
¿Y qué significa resplandecer? Toda la Biblia habla también de esto. Significa, hermanos, irradiar la luz, la gloria y la presencia de Dios, reflejando su favor, su justicia y verdad en un mundo de oscuridad. Eso es, hermanos, lo que Juan declara en este primer capítulo, ¿verdad? En esta porción de su libro, ¿verdad? De que Jesús, hermanos, de que Jesús es nuestra luz, y por lo tanto nosotros tenemos que también resplandecer. Debemos de recordar, hermanos, que desde Génesis, nuestro Dios, hermanos, desde ahí comenzó, decíamos, ¿verdad?, a declarar que el hombre tenía que venir a la luz de Dios, buscar la luz. Dice, hasta aquel momento todo iba bien, pero de repente aparece la oposición de las tinieblas contra la luz. Esto está hablando del Edén. Ahora esto nos lleva a pensar en Génesis 3, donde aparece la influencia del enemigo, Satanás, sobre Eva y Adán, y con ello, hermanos, a toda la humanidad. Bendito sea el Señor, hermano. Pero dice, nuestro Dios anuncia una gran noticia para librar a la humanidad de la condenación eterna. ¿Y dónde se encuentra eso? En Génesis 3:15, un versículo, hermano, que lo tenemos que tener guardado en el corazón, y aquí donde el Señor dice, le dice a Eva, a Adán y a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Literalmente, ¿qué entendemos aquí? Si aparece una culebra, una nabuyaca o un coral, agarramos un palo del machete y le damos a la cabeza. Si no, si nos agarra desprevenido, nos muerde el talón. Siempre las culebras muerden en los pies, ¿verdad? De los animales también. Pero no está hablando de eso, hermano. Aquí, hermano, la enseñanza que está diciendo el Señor es cuando Él dice, esta te herirá en la cabeza. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo venció la muerte en la cruz. Ahí le dio, ¿verdad?, el machetazo a la serpiente, a la muerte, ¿verdad? ¿Y qué significa la otra parte? Y esta te herirá, dice, en el carcañal. ¿Qué significa? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él fue maltratado, fue abofeteado. Ya sabemos todo lo que le sucedió al Señor. Sufrió todo hasta que el Señor falleció, murió. ¿Sí? Por eso dice, esta te herirá en la cabeza. El Señor fue herido, maltratado. Descargó el hombre, ¿verdad? Los incrédulos descargaron toda su ira, su odio en contra de Él. Pero, hermanos, Él triunfó en la cruz. Él derrotó a la muerte. Eso es lo que nos dice este versículo, hermano. Por eso, ¿verdad? Eso es lo que, hermanos, le da veracidad a la vida cristiana, a la iglesia, a los cristianos, de que somos personas que vivimos en luz y no en tinieblas. Jesucristo, descendiente de la mujer, sabemos que nació, ¿verdad?, de María, pone fin a las tinieblas del pecado y trae vida y luz a la humanidad. La venida de Jesús, el Mesías, fue y es una luz potente, hermanos, que las tinieblas no pueden ocultar. Al contrario, hermanos, entre más densa sea la oscuridad, más brilla la luz de Jesús. Y eso debe de brillar en la vida de cada uno de nosotros.
Pero para que eso sea realidad, hermanos, tenemos que tener una buena relación, una intimidad con nuestro Señor, ser verdaderamente fieles. Así como el apóstol Juan está predicando, habla aquí, ¿verdad? Nosotros también tenemos que hacer eso, hermano, hablar de Él. Porque si no hablamos de Él a otros, significa, hermanos, que no estamos en luz. Hay oscuridad en nosotros. Entonces, hermanos, la luz, dice, en las tinieblas resplandece, hermano. Sé que la iglesia, hermanos, tenemos que resplandecer. Gloria sea a nuestro Dios, porque en nuestro país, México, hay muchas iglesias cristianas que pertenecemos al pueblo de Dios. Y aunque vemos cómo está la situación en nuestro país, hermanos, ¿cómo se siente usted, hermano? ¿Se siente usted atemorizado? ¿Tienes miedo de salir a las calles, de viajar por carreteras, de ir a la ciudad? ¿Cómo te sientes? Como cristiano, como hijo de Dios, ¿tenemos que encerrarnos? ¿Nos tenemos que aislar? No, hermano. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesucristo está en nosotros. Y en la Biblia nuestro Dios, hermano, nos da muchísimas promesas. Y una de sus promesas es que Él estaría con nosotros, dice, todos los días de nuestra vida. Aunque la maldad aumente, nosotros no podemos vivir atemorizados. Claro, no significa que no nos vamos a preocupar, pues sí tenemos que orar, ¿verdad? No vamos a hacernos el valiente, sino confiar en que Él está con nosotros, porque Él es nuestra luz, Él es el que nos guía. Y todas las cosas, ¿verdad? El mundo de las tinieblas que nos rodea, hermanos, no se acercan a nosotros. No se acercan, porque la luz, hermanos, es más fuerte, más potente que las tinieblas, hermano. Esa es la enseñanza. Punto número 3, y luego nos vamos a la conclusión. El mismo versículo dice: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 5, inciso B, o sea, la segunda parte. ¿Qué cosa es no prevalecer? Prevalecer significa triunfar, tener poder e influencia, dominar o superar obstáculos mediante la fe y la perseverancia, hermanos. ¿Qué nos dice esto, hermano? Prevalecer. Así que, hermano, el Señor nos ha dotado de todo esto. Estamos blindados, esa es la palabra. Estamos protegidos contra las tinieblas. Si alguien, hermanos, que quizás no nos tenga algún sentimiento negativo y nos quisiera hacer daño, porque ahorita existe eso de la hechicería, la magia blanca y todo, hermano, no. Ahora, el que practica esto, si hay alguien dentro de la iglesia que consulte a un hechicero, a un curandero, hermanos, estás desprotegido. No podemos nosotros consultar al reino de las tinieblas nada de lo que pertenezca a eso, porque si no, no vamos a prevalecer, ¿sí? Nos vamos a meter a la oscuridad. Por eso es importante, hermanos, que como iglesia, como familia cristiana, como creyentes de una manera personal, Dios nos da la capacidad de prevalecer, hermanos, en medio de las situaciones que vivamos. Bueno, dice Jesús, la palabra encarnada, la vida, la luz, llega a este mundo y las tinieblas no pueden resistirle, hermano. Usted y yo podemos imaginarnos algo parecido cuando Jesús llega a nuestra vida, disipa nuestras tinieblas. Cuando los enemigos de Jesús, fariseos, saduceos, sacerdotes y escribas, llevan a Jesús a la cruz, piensan que el enemigo está vencido,
Pero llegado el primer día de la semana, ¿qué ocurrió? Oh, noticia, dice. Qué noticia tan maravillosa, que la celebramos en Semana Santa. No está aquí, ha resucitado, dijeron las mujeres que fueron al sepulcro. Sí, hermano. En Lucas 24, versículo 1 y el 6 dice: ni en su nacimiento, ni en el desempeño de su ministerio y crucifixión, las tinieblas pudieron prevalecer contra Jesús. Dice, ahora estudiemos algunos textos que hablan acerca de la presencia de Jesús en esta tierra y de su regreso al cielo. Esto, hermano, el Señor nos los enseñó, y ahí está en la palabra, para que nosotros, hermanos, sepamos y que vivamos, hermanos, seguros de que todo lo que el Señor hizo cuando vino a esta tierra, hermano, fue real. Bueno, aquí traigo todos los textos. Yo nada más les invito, hermanos, que lo escuchen. Ya quizás no lo hemos leído. Por eso la palabra, cada vez que la leemos, tiene que hacer efecto. Tiene que mover nuestra conciencia, nuestro corazón. Porque como seres humanos se nos olvida. Somos olvidadizos. ¿De qué predicó el pastor Floricel el domingo? A ver, en la noche. ¿Cómo se llamó el tema? ¿Ya vieron? Se nos olvida. Se llamó la última cena. Por eso, hermano, cada vez que escuchemos el mensaje, escuchemos y guardémoslos, porque ya mañana ya se nos... De aquí se olvida, pero del corazón ahí debe de permanecer guardado. Bueno, dice Juan 7:33. Todo esto fue palabra de nuestro Señor. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, o sea, al Padre. Juan 8:21. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Eso andaba enseñando el Señor a la gente, a los incrédulos. Los discípulos también lo escucharon esto. Juan 12, el 31 y 32 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ni en los días de la persecución de la iglesia del primer siglo se sobrepusieron a las tinieblas. Por eso, hermano, conocemos cómo fue en el inicio, después que el Señor ascendió a los cielos. Los discípulos quedaron ya preparados para predicar el evangelio. Y ahí en Hechos, hermanos, se encuentra, ¿verdad?, todo lo que ellos siguieron haciendo. Toda la enseñanza, el ejemplo que el Señor les dio, lo continuaron y siguieron haciendo milagros. Sanaron paralíticos, echaron fuera demonios, resucitaron algunos también, sanaron. ¿Sí? Y eso, hermano, el Señor lo permitió para que la gente, la sociedad, pudiera, hermanos, creer que estos hombres habían estado con el Señor, que fue realidad a lo que el Señor vino a enseñar, a traernos a esta tierra. Bueno, qué grato es estudiar las frases triunfantes de Apocalipsis 21:2 que dice, y dice aquí habla ya el Juan, ¿verdad?, cuando estaba ya, ¿verdad?, porque él fue el que escribió Apocalipsis, que estaba ya en la isla de Patmos. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La oposición que Jesús enfrentó en su venida ha sido disipada, se ha logrado la victoria total, hermanos. Entonces, hermanos, sigamos disfrutando la presencia del Señor. Decíamos al inicio, ¿verdad?, que el nacimiento, el inicio de la Navidad, ¿cuándo comenzó? Decíamos que en Génesis. ¿Y cuándo se cumplió? Cuando comienza a hablar Mateo, ¿verdad? Pero en toda la Biblia, hermanos, como conocedores y lectores de la Biblia, nuestro Dios anunciaba ahí la presencia de Jesucristo.
anunciaba la luz de muchas maneras. Y la primera que viene a mi mente aquí fue cuando Moisés vio la presencia del Señor en una zarza ardiente. Ahí, esa era Jesucristo. La otra, ¿cuál sería? Cuando los israelitas iban en el desierto, iba un resplandor, dice, de luz allá arriba, de fuego. Ese era Jesucristo. ¿Cuál otro, hermanos? A ver. En el templo que Salomón construyó, habían ahí lámparas, candeleros, que iluminaban el templo y le echaban aceite, ¿verdad?, para que no se apagaran. Eso simbolizaba también la presencia de Jesucristo. Y así, hermanos, sucesivamente, hasta que esa luz llegó a este planeta Tierra donde estamos parados. Entonces, hermanos, sigamos celebrando la Navidad. Porque quiero decirle también, en el nombre del Señor, la Navidad no solamente la celebramos en diciembre. ¿Cuándo celebramos la Navidad? Todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, hermano, debemos de celebrar la Navidad. Este tiempo, este mes, es solamente una fecha, que no hay una fecha, pues, sí, exacta. Pero sí lo debemos de celebrar, hermano. Porque es alegría, es gozo, hermano. La Biblia habla de eso. Tenemos cantos navideños. Y cada vez que lo cantamos, hermanos, de veras se alegran. Los niños se alegran todo. Hasta el mundo, hermanos. Ven ahorita ustedes cómo está iluminado ahorita. Muchos hogares están iluminados. Hasta hacen competencia, quizás, ¿verdad?, entre familias, alumbrando, comprando los más sofisticados. Sí. Yo ahorita la tecnología elaborada, ya no era antes que venían los foquitos así. Ahorita, hermano, hay una serie de luces, ¿verdad?, que traen hasta de otros países. Entonces, hermano, inclusive hay naciones que hacen un pino, ¿verdad?, de tantos metros de altura y lo iluminan hasta allá y hasta anuncian que hay una fecha especial para encender ese arbolito, ¿verdad?, encenderle la luz. Sí, anunciando, ¿verdad? El hombre, aunque no crea en el Señor, no lo recibe en su corazón, siente, sabe, hermanos, lo reconoce, que Jesucristo vino a este mundo a traernos luz, a traernos vida, a traernos salvación, para que vivamos bien y para que después de nuestra muerte vivamos eternamente en luz, no en oscuridad, no en el infierno, donde ya sabemos que la Biblia, por declaración de nuestro Señor, ¿verdad?, cuando declaró aquella parábola del hijo, ¿cómo se llama?, del mendigo, ¿verdad?, que estaba a la mesa del rey. Ya sabemos esa historia. Ese es, hermano, una enseñanza de que el infierno es real y la gloria es real. Así que, hermano, gracias al Señor y sigamos adelante, hermanos, dando testimonio, iluminando donde nos toque estar, ¿verdad?, que resplandezcamos, hermano. Que el Señor les bendiga y bendiga su palabra.